comer, Harold. Ven pronto. ¿Quieres caramelo? No, caramelo no. Harold come comida de peces y tú la tarta de riñones y ruibarbo de la abuela. Da gracias por ser pez. ¡Algo terrible ha pasado! ¿Qué pasa, calabacita? ¡No hallo a la señorita Linda! ¿Eso es algo terrible? Por favor. Vamos, mi chiquita, debe estar por algún lugar. Buscaré en la cocina. Eso me recuerda. Mirando pajaritos, cuando Linda está perdida. Me acordé que perdí mi guante de béisbol. Y lo estoy buscando. Sí, ya veo. Muy amable. ¡Ey! Buscaba mi... No está en el refrigerador tampoco. Abuela, Jason no hace nada por encontrar mi muñeca. Pues ella no me ayuda a buscar mi guante tampoco. Pues tengo una idea. ¿Por qué no trabajan juntos? Encontrarán lo que buscan en la mitad del tiempo. ¿Trabajar juntos? ¿Por qué? ¿No recuerdan lo que dice el buen libro? 2 son mejores que 1 porque tienen mejor recompensa de su trabajo. Sí, pero... No he terminado, chicuelo. Porque si uno se cae, el otro levantará a su compañero. Trabajen juntos. Los 2 saldrán ganando. Pero él no me ayuda. Y ella no es compañera. Ese tipo de actitud los meterá a los 2 en líos. Están en el mismo bote. Más vale que remen juntos. ¡Auxilio! ¡Cálmate! ¿Dónde está el capitán? Secuestrado. No está. Con 8 palabritas vamos a cantar sobre aves que no vuelan y una nave espacial. Zidjo, Midjo, Fidjo, Kevin. Tres, 2, 1. Kevin, ¿quién secuestró a Zidjo, Fidjo y Midjo? ¿Cavitus? Sí, ahora ustedes y yo adivino. No podemos solos contra Cavitus. Es muy grande y muy malo. Nosotros no podemos, estamos fritos. Zidjo, muy bien. ¿Quieren que haga de Fidjo? Diría que sí. ¡Ja! ¡Fantástico! Ahora yo. Tenemos un gran problema, por si no se han dado cuenta. Kevin, ¿cómo sabes que Cavitus lo secuestró? ¡Sálvennos, cadetes! ¡Sálvennos, cadetes! ¡Sálvennos, cadetes! ¡Sálvenos, cadetes! ¡Sálvenos, cadetes! ¡Les salvaré! ¡Y a tu perrito también! ¿Tienes un perro? ¡Ey! ¿Nos llevas a la barra del cometa? ¿Y tú quieres comer en un momento como este? No, es por sol. Necesitamos que un sabio nos ayude. Tú sabes pilotear esto, ¿cierto? Mira, un menú de la barra El Cometa. Hay un mapa por detrás. Sigámoslo. ¡Ay, más lento! ¡Mira ese meteorito! ¡Rápido! ¡Cuidado! No puedo creer que Cavitus los haya capturado. No puedo creer que cayéramos en esa vieja trampa de tienes un monstruo detrás. Y yo no puedo creer que tengamos estas almohadas, Cavitus. ¡Hola! ¡Silencio!
quiero recordarles que no son invitados, sino prisioneros. Nadie te pidió que nos secuestraras. ¿Qué hacemos aquí después de todo? Además de volverme loco, cuando su grandote compatriota venga a rescatarlos, me voy a robar el achicador. ¡Para hacerme grande! ¿Qué? ¿De qué se ríen? ¡Podría hacerlo! ¿Crees que Kevin averiguará dónde estamos? Ese no sabe ni abrocharse los zapatos. Yo, con mi malévola inteligencia, me ocupé de eso. Kevin encontró este mapa en su emparedado. Y hay una X en el lugar donde los llevó. Creo que Fidget lo dibujó como guía. Yo ya había pensado en eso. Pero necesitamos que nos ayudes, Sol. Pues, no sé. Tengo mi barra. Y es noche de bolos. Es que si no vienes, solo tenemos a Kevin. Se tienen ustedes. Son un equipo, ¿verdad? No estoy en su equipo. Y no estaría en el tuyo, aunque me lo pidieras. No, chicos, esa no es forma de tratarse. Si van a resolver esto, tienen que trabajar juntos. Yo iré. Ustedes no conseguirán nada si no se llevan bien. Este es un lugar poco conocido del espacio llamado Mar Galax. Mar Galax. Ya veo, es como un océano en el espacio. ¿No? ¿Has estado aquí antes, Sol? No. He oído hablar de él por los capitanes de la barra. ¿En qué parte del espacio has estado exactamente, Sol? Ninguno. Qué bien, Jason. Somos guiados por un tipo con menos experiencia que nosotros. ¿Y tú tienes una mejor idea? ¿Cómo van a ayudar al resto de la tripulación si no se llevan bien como compañeros? Bueni. Bien, si trazamos un curso recto entre estas estrellas y ese pequeño planeta, debemos llegar al punto X. ¿Pasando ese remolino de ahí? ¡Hey! ¿Saben qué es eso? Es un hueco gusanera de mermelada. Es bastante extraño. He leído sobre él. Puedo ver a través de ella, como por una ventana. ¿No es el fijador de pelo deshecho, el escáner de Fidget y la llave de Mitchell? Cavitus debe de tenerlos presos ahí. Tenemos que atravesar la gusanera para salvar la tripulación. Espera, jovencita. Las naves que atraviesan esas gusaneras desaparecen sin dejar rastro. Parece un atajo. Kevin usa la cosita para los huecos de gusanos. Michelle, te lo dije. Las naves entran ahí y no salen. Hay que ir por fuera. Vamos, Jason. Estás conmigo, ¿cierto? Entremos por el hueco. No, estoy con Sol. ¿Y qué hay de eso de trabajar juntos? Trabajo con Sol, Michelle. Y tú no eres muy útil. Trabajar juntos es hacer concesiones. Y ustedes deben ponerse de acuerdo en cómo hacer esto y ayudarse uno al otro para que esto funcione. Bien, estoy contigo. Ya ganamos 2-1. ¿Y Kevin qué? Tin marindo, don Pingüe. ¡Es suficiente! ¡Es suficiente! ¿Y ahora qué? ¿Más quejas? Esta almohada es muy suave. Está acabando con mi espalda. ¿Y es que quieren una criada? Son prisioneros y esto es un calabozo. Y necesito un peine, mi gomina del cabello y calcetines limpios. Oh, Dios. ¿Y tendrás otras revistas? Ya leí estas. Yo quiero el crucigrama del periódico del domingo. ¡No! ¡Absolutamente no! ¡Es suficiente! ¡Es suficiente! ¡Es suficiente! Bien, cállense. Les traeré el peine y el crucigrama. ¿Y? Y tu almohada. De todos los pingüinos del universo, yo vengo a secuestrar a los más exigentes.
trabajar juntos. Psh, ¡qué traidor! ¿Unirse a Sol en vez de a mí? Pues no me voy a quedar callada. No puedo ver pasar la oportunidad, esperando por un equipo. ¿Qué es lo que pasa? ¡Cambié el rumbo de la nave! ¡Y ahora nos vamos a absorber en el hueco de Gozanera! Recuérdame pelearte mucho cuando pueda dejar de gritar. Si me hubieras ayudado cuando lo pedí, esto no habría pasado. Trataba de ayudar. Yendo por fuera. Podrían resolver eso después. Si es que hay un después. Conduces bien, Kevin. Debes estar aprendiendo a hacerlo. Todavía no estamos a salvo. Es más, diría que estamos en más peligro que antes. Buena pesca. Ponlos con nosotros. ¿Qué quieres de nosotros? No estoy seguro de resolverlo. Es más complicado. Oh, solo iba a buscar esas revistas, amigos. Lo echamos a perder. Oh, no digas eso. ¿Tendrás algunos calcetines limpios? No, Pues sí, lo echaron a perder. gracias por nada. Al menos yo trataba de ayudar. Pero en vez de ir alrededor del hueco para sorprender a Cavitus, caímos en su trampa. Cálmense, chicos. Una de las bases de trabajar juntos es no culparnos. Trabajemos juntos para encontrar una solución al problema, ¿entienden? Y yo que cancelé mi paseo a la bolera. ¿Crees que eso es malo? Prueba estas almohadas. Tenemos un problema aún más grande aquí, chico. ¿Peor que una almohada así? Sí, Bert va a apoderarse del achicador y se va a hacer enorme. ¡Busquen el achicador, babosos! Sí. ¿Y cómo es? Oh, ¿tengo que hacerlo todo? Pues parece un achicador. Todos saben eso. ¿Por qué no nos ayudas a buscar? Después de todo, dos son mejor que uno. ¡Hey! Oh, ¡el achicador! ¡Nada me detendrá ahora! Kevin, ¿de dónde sacaste esto? Ah, se rompió. ¿Hice algo malo? No, bravo, maravilloso, 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 maravilloso. Realmente, Fijo, me gusta mucho el baile, pero no creo que este sea el momento, ¿eh? Esto es el dispersador métrico de materia magnética. Sin esto, el achicador es... ¡Inservible! ¿Dónde está el dispensador métrico de materia magnética? Déjanos salir, quizás lo encontremos. Ah. Hey, chicos, ¿no van a idear un plan para liberarnos? Quizás ellos no, pero yo sí. Esta celda fue construida para pingüinos, no niños. Oh, bien, tú escapas. ¿Y nosotros qué? ¡Qué buen plan! Tomaré la llave del
gusano guardia. Luego vendré por ustedes. Oí decir que 2 son mejores que 1. Un momento. No puedes hacer eso sola. Lo sorprenderé por detrás. Cuando dé la señal, haz algún ruido. Y cuando se distraiga, tomaré la llave. Se supone que me ayudes, no que me des órdenes. Tú lo distraes y yo tomaré la llave. Bien, pero hay que encontrarlo primero. Lo encontré. No hay nada como portarse muy mal para después sentirse muy bien. Los agarramos tratando de escapar. ¡Ja! ¿Estos dos? ¿Escapar? ¡Nunca! Ellos solo saben pelearse. ¿Pelearnos? ¿Nosotros? Absolutamente. Es por eso que yo siempre gano. Porque ustedes dos no saben llevarse bien. Debías haber ayudado a tu hermana. Ahora lo echaste todo a perder. Déjalo en paz. Él trataba de hacernos evitar el hueco de los gusanos. Yo era quien trabajaba sola y los metía a todos en un lío. Lo siento, Jason. Debí saber que tratabas de ayudarme. En cambio, los metí en un lío. No importa, hermana. Yo debí tratar de ayudarte más también. Oh. Si hubiera trabajado con mis amigos, no estaría donde estoy hoy. Pero quizás tendría amigos si lo hubiera hecho. ¡Llévenselos! Nadie va a ninguna parte hasta encontrar el dispensador. Y dale estos calcetines a Sichel. No soporto ya sus malas crianzas. Oh, Dios. El plan de Mitchell no tuvo éxito. Si los ayudamos, ¿nos ayudarán a escapar de Cabitus? ¿Qué? Somos de los suyos. Cabitus no es nuestro amigo. Más vale que trabajemos juntos. ¿Cómo salimos de aquí sin que Cabitus nos vea? Oh, miren. Tenemos el saltarrocas. ¡Tengo otra idea! Perdona, querida, pero... La última vez que tuviste una idea, bueno... Casi destruyes la nave y los absorbió el hueco de gusanos en vez de ir por fuera. Debemos escucharla. Trabajar juntos es hacer concesiones. Cometió un error. Pero debemos escucharla a ver lo que quiere decir. Después de todo, somos un equipo. Y si uno se cae, el otro debe levantar al caído. ¿Quién está con nosotros? ¿Cuál es tu plan? ¡Los prisioneros escapan! ¡Deténganlos, babosos! ¿Gusanos? Uy, no se encuentra ayuda confiable en estos tiempos. Bien, a seguirlos. Aún tienen el dispensador. No se ofendan, pero están pegajosos. ¡Ay! ¡Ah! ¡Michelle! Gracias, hermano. Sé bueno y dame ese dispersador métrico de materia magnética, ¿sí? Ay, ¿qué está pasando? Voy a darles vueltas y lanzarlos al espacio. ¡Entrégate, Cabitus, antes de que sea tarde! ¿Entregarme? Estoy ganando, gusano tonto. Y cuando acabe con ellos, me encargaré de ustedes. Ay, creo que estoy mareado. ¡Apúrate, Pedro! Un segundo más.
gusano gigante! Gusanos tontos y pegajosos, ¿ah? Ya vamos a ver, Cavitus. ¡Au! ¡Detesto esos pingüinos! Misión cumplida. Mitchell, llévanos a casa. Oh, puedo hacerlo. Rum, rum. La tarta está casi lista. ¿Me quieren ayudar a sacarla del horno? No, gracias. No puedo descansar hasta encontrar a Linda Linda. Y el guante de béisbol de Jason. Ay, ya aparecerán. Jason, pensé que haríamos esto juntos. Bien, si yo fuera la señorita Linda Linda, ¿a dónde me iría? ¿Es acaso un juego? Porque no tiene gracia. ¡Mi héroe! ¡Mi super hermano! No te pongas empalagosa ahora, ¿bien? ¿Dónde lo encontraste? Estaba pensando que Harold podría necesitar un amigo. Entonces fui a mirarlo y vi tu muñeca allí en el librero. Pues sí, la dejé allí cuando estaba leyendo. ¡Ay, gracias, Jason! ¿Alguien quiere tarta de riñones y ruibarbo? Muchas gracias, abuela, pero tenemos que salir a buscar el guante de béisbol de Jason. Los dos. Gracias por un gran hermano que es más que un hermano. Me levanta cuando me caigo y trabaja junto a mí como un compañero. Y gracias por mi hermana gemela, que está siempre para darme una mano cuando la necesito. Amén. Amén. Hey, Michelle, ¿crees que abuela nos dejará tener otro pececito? Tal vez si tienes una buena razón. Claro que la tengo. 2 son mejores que 1.